tal? Yo soy Héctor Santarriaga y estamos aquí una vez más en la silla de Pura Pinche Fortaleza Comics, en esta ocasión para hablar una vez más con el maestro Ricardo Peláez Goicoechea, un gran ilustrador y narrador gráfico, una persona muy importante dentro de la historieta independiente mexicana, que nos está acompañando aquí para platicar pues de este libro que ustedes ya conocen, que editamos hace muy poco, El Fuego Lento, la edición 2021. Entonces, pues vamos a ver todo lo que tiene Ricardo para compartirnos, porque esta trayectoria y esta experiencia que él tiene en la narrativa gráfica, pues es digna de ser recorrida una vez más. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, buenas ¿Qué noches, buenas tal? tardes. Hola Héctor, Santi, ¿qué tal? Muy buen día. Pues feliz aquí de volver a charlar contigo. Y pues ahí vamos con el libro. No hay semana que no se haga algún envío a algún estado de la República, entregas, en fin, han sido meses intensos de estar en contacto además con lectores que muchos de ellos conocían la primera edición, algunos incluso la tienen, muchos la perdieron ahí con exnovios, exnovias, que es recurrente esa anécdota, pero pues aquí estamos. Eso. Muy bien, Ricardo. Oye, ¿por qué no nos platicas, sobre todo para las personas que están llegando a conocerte en este mismo momento, que no saben nada de ti, que nunca antes habían escuchado de ti? ¿Por qué no nos platicas, nos das un poco quién eres, a qué te dedicas y qué onda con el fuego lento? A grandes rasgos, nada más. Sí, bien, bueno, pues soy un autor mexicano de imágenes. Creo que esta concepción de que uno es un narrador gráfico, el concepto de narración gráfica permite abarcar pues todo lo que ha sido mi trabajo, que es crear imágenes, pero contando cosas, desde las imágenes sueltas, que de todos modos cuentan una historia, que es algo que me interesa siempre mucho, que la imagen narre algo, que la imagen permita que el lector que está viendo esa imagen se sumerja y pueda viajar allí, ¿no? Entonces, pues eso, a grandes rasgos, soy un autor mexicano que se formó pues con la lectura de toda la vasta influencia de la gráfica mexicana, que es muchísima, desde los agachados de Ríos y el Chango Cabral, pasando por todos los caricaturistas políticos, y bueno, en la medida en la que fui conociendo toda la historieta mundial, los autores argentinos fueron importantísimos en mi desarrollo, Mafalda, y luego Brecht, en fin, todos los autores de historieta, los grandes autores de historieta, pero la escuela norteamericana también, pues con todos los superhéroes, los monitos, el Spirit, en fin. Así que, bueno, pues ahora tengo 52, casi 53 años, de los cuales, pues por lo menos unos 30 y pocos han sido de estar dibujando, ¿no? En sus múltiples facetas del dibujo, pero estar contando cosas a través del dibujo. Y bueno, platícanos a grandes rasgos el fuego lento. ¿De dónde surgió el fuego lento? ¿Qué es el fuego lento? Pues Fuego Lento surge, pues hace, ¿qué? 20 años, como una intención de condensar en un solo volumen el cúmulo de historias que se habían juntado a lo largo de ya 10 años de estar haciendo historietas de manera independiente. En ese entonces, yo le propuse a Víctor del Real, que era el editor de la revista Gallito Comics, de la que formábamos parte un puñado de autores mexicanos, más o menos de la misma edad, de mi mismo rango de edad. Yo le sugerí que si a partir de todo el trabajo acumulado en la revista, publicado en la revista, se hicieran volúmenes autorales, que la revista publicara números especiales en donde se aprovecharan los negativos que ya estaban realizados, que hay que considerar que en ese entonces se hacían negativos para hacer las revistas, y que se hicieran números antológicos de cada uno de los autores mexicanos, sobre todo. Y pues a Víctor no le convenció la idea, y de todos modos, pues yo tomé la iniciativa de hacerlo por mi cuenta, pedí dinero con la familia, con mis hermanos, con mi padre, y un juntadito que tenía yo. Y pues se me ocurrió esto, ¿no? Con el apoyo de mi gran camarada Andrés Ramírez, diseñador, amigo desde la escuela, desde la carrera, pues me di a la tarea de hacer de editor de mi propio trabajo, pues en un afán de hacer este recuento autoral. Esto ocurrió en el 98, fueron 1000 ejemplares, en realidad fue una ridiculez de tiraje.
siempre la historieta independiente, que además de manera pues autogestiva tiene pues un serio problema de distribución. Muchos de esos ejemplares pues se perdieron allí con los distribuidores, o sea, realmente no hubo una recuperación económica, fue un asunto casi afectivo, ¿no? De poder cerrar este ciclo de acumulación de trabajo que se había llevado a cabo hasta ese entonces. Y bueno, pues quedó allí como un hecho, como parte de la leyenda de la narrativa gráfica mexicana. Al poquito tiempo nos formamos como Taller del Perro, Clemen, Quintero, Frig, Ricardo Camacho y yo. Allí creamos ya el sello del Taller del Perro, hicimos varias ediciones, ya digamos agrupados bajo esta nomenclatura. Se hizo aquel famoso sensacional de Chilangos con el gobierno de la Ciudad de México, una colección de mini cómics. Por ese entonces también salió la primera revistita del complot mongol que editó Vid, en fin, coincidió con varios aspectos. Se estuvo distribuyendo algún tiempo el libro, pero pues 1000 ejemplares hasta eso se agotaron relativamente rápido. Y pues todos estos años después, pues surge la idea una vez más de retomar la posibilidad de editar una versión nueva. Aquí en la edición nueva aparece la portada de la edición pequeña, lo cual pues fue un detallazo de parte de ustedes como editores. Esta es la portada de la edición viejita, y esta en la portada de la edición nueva. Bueno, para eso entonces nos juntamos ya, ustedes que tan amable y generosamente como editores independientes, se me ocurrió, pues te acuerdas, Héctor, en la Feria del Libro de Ciudad Juárez, platicamos sobre la posibilidad por primera vez yo de aportar también parte del financiamiento, ustedes el sello editorial, pues veía el trabajo serio y concienzudo que hacían ustedes, lo cual pues me pareció maravilloso. Y pues a mí me ha parecido fundamental siempre. He considerado que el trabajo autogestivo es esencial porque no dependemos de los editores. Los editores son una figura importante, pero no hay editores de narrativa gráfica en México, sobre todo en las grandes editoriales, que se estén dando a la tarea de estar rastreando el material que vale la pena publicar. Y digo, hay una conciencia de que pues por mucho que uno tenga su reconocimiento, nos hemos movido, mi generación, hemos optado por esta forma de narrar en la marginalidad, no por gusto, sino porque efectivamente es una construcción de públicos, ¿no? O sea, no es lloriqueo, digamos, es una cuestión, una conciencia de que es un público que está acercándose por primera vez, ¿no? Y desde esa lógica, pues surge Fuego Lento, tanto la primera ocasión como ahora, ¿no? Así es, oye, bueno, justamente para allá va la siguiente pregunta que, pues sí, tú te acercaste a nosotros allí en la Feria del Libro de la Frontera 2019, empezamos medio a platicar, así muy en general. ¿Por qué esta decisión de ir una vez más, como con todo esto que mencionas, de manera independiente, ¿no? Que si bien estamos ahí tratando de conformar algo importante nosotros, pero al final pues somos una editorial independiente, es un trabajo que estamos haciendo los mismos autores. Mucho del trabajo que viene haciendo acá y la forma en cómo nos organizamos, pues sí trae unas raíces que vienen pues desde ese trabajo que allá hicieron en el Taller del Perro ustedes a finales de los 90, ¿no? De como autores buscar esos espacios y construirlos, ¿no? Y desarrollarlos. ¿Por qué nuevamente acercarse en la trinchera independiente para darle salida al Fuego Lento y además incluir a otro gran aliado, un poderoso aliado que fue Enrique Buenrostro de Animal Gráfico? Bueno, qué bueno que mencionas, Enrique, porque efectivamente él mismo, a título personal, ha jugado un papel fundamental en la difusión del material de producción independiente en nuestro país, con su nave de los mitos, con la combi que compró, acondicionó él con su dinero. Entonces, pues es que la independencia, la producción independiente es una decisión ética, ¿no? Es una decisión política también, en el sentido de que la cultura es una actividad que surge desde la base, desde la realidad de las personas, lo más vivo, lo más auténtico, en el sentido de que no es un encargo, lo cual no está mal. O sea, yo he trabajado toda la vida por encargo,
de editoriales, de diversas ONGs en el ámbito cultural, pero lo que refleja y lo que simboliza la edición independiente, la autoedición, es la decisión de alzar la voz creativa que uno constituye y decir, aquí estoy, e invitar a los lectores, a las personas que están afuera, ahí en la calle, digamos, a que tomen la decisión de acercarse y abrazar una propuesta creativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues considero, siempre lo he pensado, siempre lo hemos pensado como una posición ética ahí en el taller, en el Gallito, que la autoedición y la cultura que surge desde la base, desde el autor que alza la voz para proponerse en la escena cultural, pues ha formado parte en todos los países y por supuesto México también de lo más auténtico de la cultura de un sitio. Auténtico en el sentido de que surge de la necesidad de expresión, que finalmente eso es la cultura. Eso es lo que nosotros como actores culturales jugamos, ese papel jugamos en la sociedad. Proveerle a la gente de estímulos o de oferta cultural, porque pues sabemos que una vez que tenemos la barriga llena y la panza satisfecha, y nuestras necesidades fundamentales cubiertas, pues lo que nos constituye como seres humanos es la cultura, aquello que alimenta nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestro espíritu, y pues de eso se trata, de que interactuemos en un proceso permanente y eterno de comunicación en el cual uno propone, el lector asume como propio o no, o rechaza o acepta estas propuestas y empieza ese diálogo de la humanidad que es la cultura, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Es definitivamente un símbolo de resistencia y de posición ideológica, ¿no? Frente al entorno. Oye, bueno, pues hablando ya en concreto de esta edición, la edición 2021 de Fuego Lento, llegó en un momento muy complicado para todo el mundo, ¿no? Por la situación que venimos atravesando. Sin embargo, a pesar de todo, ha tenido una buena recepción y muy buenos comentarios, ¿no? Yo hasta ahora todas las reseñas, los comentarios han sido muy buenos. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué te ha parecido esto que hemos estado observando? Bueno, por un lado, efectivamente surge en un momento profundísimo de transformación. Creo que a nivel país, la única sacudida, la única gran sacudida que había sentido que me había tocado presenciar en términos macro, o sea, pues uno está transitando siempre de un momento a otro de su vida, pero esta sensación de ir todos en una oleada de transformación, pues muy pocas veces se siente, y luego esto multiplícalo a nivel mundial, es una sacudida de la cual pues yo no hago más que congratularme por un lado, de que me haya tocado experimentar este momento del planeta, y por otro lado, de poder, de que esto pueda transformarnos a todos en lo individual, ¿no? En que este momento precisamente genera una sensación de pertenencia, ¿no? A un todo que se está moviendo. Creo que todos hemos ofrendado, o prácticamente todos hemos ofrendado una vida a este momento del mundo. O sea, decir la pandemia es decir muy poco porque hay un montón de gente que se ha ido, que ha fallecido y que no ha tenido nada que ver con el COVID. Tenemos la reciente muerte del colega Antonio Helguera, que muere súbitamente de un paro cardíaco, un roble, un tipo que uno lo veía pues de una integridad física enorme. En fin, luego ya nos enteramos que efectivamente tenía una cuestión, parece que congénita allí, en fin, cosas a las que estamos expuestos todos. Pero entonces formar parte de este momento, pues no hay manera de no sentirse tocado por esa transformación y ese movimiento colectivo, ¿no? Entonces el hecho de que este libro aparezca en este momento, que no fue necesariamente elegido así, porque pues lo empezamos a hablar bastante tiempo antes, pero la verdad es que la vida no se detiene, ¿no? Eh, Mientras sigamos vivos, pues hay que actuar, hay que moverse. Y pues yo creo que el hecho de que este libro haya nacido precisamente en este año,
pues no es poca cosa, ¿no? Y luego yo mismo ver mi propio trabajo retrospectivamente es todo un ejercicio de recapitulación personal, ¿no? Porque yo no me había propuesto, yo no he sido una persona de escribir diarios, por ejemplo, ¿no? Veo a una autora, esta Alison Bechdel, una autora norteamericana, que es de narrativa gráfica, de historieta, que en uno de sus volúmenes detalla con cuánta precisión iba ella registrando los momentos de su vida y luego los cruza y los coteja, cosa que le permite hacer un análisis propio y una introspección casi psicoanalítica de una forma profundísima. Y la verdad es que yo nunca hice eso, pero estar generando trabajo a lo largo de muchos años acaba convirtiéndose como en una suerte de diario, ¿no? Por lo menos en un registro en donde uno queda plasmado, ¿no? El otro día que recorría el libro, una vez más, pues caía en cuenta de que pues finalmente eso es lo que soy, ¿no? O sea, cuando uno es un creador, pues irremediablemente, uno queda plasmado allí. O sea, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo he sentido, mi perspectiva de la vida, ha quedado plasmada allí, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me resulta interesante y fascinante, ser como una suerte de, tener una suerte de dualidad entre ser protagonista y al mismo tiempo espectador de mi propia vida y de mi propio proceso creativo, ¿no? Eso es como fascinante y muy interesante. Y la respuesta, pues también llamativa en el sentido de que no hay nada más satisfactorio para mí, supongo que para cada creador, que descubrir que lo que uno sintió, el momento que uno vivió ante su obra, ante su trabajo, de repente se multiplica en los corazones y las cabezas de las demás personas, ¿no? Con lo cual uno también se integra a un todo. Y eso, pues finalmente, pues no deja de ser satisfactorio, ¿no? Así es, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues si bien esta pandemia no ha permitido detonar las ventas del libro a unos números que tremendos, ¿no? Porque pues no contamos con los eventos, que es nuestra principal Claro. fuerza de venta, ¿no? Y también pues la prioridad de la gente en este momento no es comprar muchos libros, pues sí se han movido bastantes ejemplares, ¿no? ¿Has tenido retroalimentación de tus lectores? Ya nos decías que hay quienes, teniendo la edición original, deciden apoyar de nuevo comprando una nueva edición, ¿no? ¿Y qué te ha dicho la gente? Sobre todo teniendo en cuenta que como ya lo mencionaste, se volvió como un mito el fuego lento, ¿no? Muchos no podíamos conseguir este ejemplar en el pasado, entonces pues el que de repente esté ahí al alcance de todos ellos. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué te han dicho los lectores? Pues personalmente siempre me ha interesado, pues, asumir que soy uno más de la masa, ¿no? O sea, que todos somos protagonistas de nuestra propia épica individual, o sea, todos estamos lidiando con nuestra vida. Y yo en ese sentido, pues, asumo mi trabajo como la particularidad del trabajo que me tocó hacer, pero ni mejor ni peor que cualquier otro trabajo, ¿no? Finalmente somos humanos y mi trabajo es este, o sea, yo dibujo y mi vida cotidiana no es diferente de la del el vecino que sale a trabajar todos los días, o sea, cada uno con sus particularidades. Y esto lo comento porque no me, o sea, he tomado siempre la decisión totalmente deliberada de no encerrarme como en un nicho o en un gueto, ¿no? En el gueto de la gente que estamos como por sobre de los demás porque hacemos arte o no, o sea, pues yo admiro por igual al científico que está trabajando en la elaboración de las vacunas que al campesino, al obrero o al trabajador de la construcción que hace nuestras casas, que permite que comamos y vivamos, en fin. Entonces, esto para decir que me interesa eh, recordar siempre que estamos insertos en una colectividad de la que formamos parte finalmente todos como humanos. Digo, y en ese sentido la pandemia se ha encargado de recordarnos que las cosas verdaderamente trascendentales como la salud, pues al momento de encarar una enfermedad como el COVID, pues de poco vale el dinero, ¿no? O sea, si no hemos tenido desde la teoría o sea, desde la contundente realidad de que en la medida en la que nos hayamos alimentado bien y hayamos hecho ejercicio, estamos más fuertes ante un bicho como este, hasta la teoría de las vibraciones, ¿no? Que dice que en la medida en la que, a la medida en la que vibra la enfermedad
y según la vibración en la que estemos nosotros, estamos más o menos fuerte ante la enfermedad. Creamos en esto o no, pues lo cierto es que estamos ante un rango de respuesta en la que todos somos iguales y las diferencias que tenemos no pasan por el dinero, ¿no? O por las cosas a las que nos dedicamos. Entonces, bueno, todo este largo rodeo para decir que sí, efectivamente, me interesa mucho el diálogo con los lectores, ¿no? El saber que ellos sepan que estoy a la mano para poder siempre establecer este diálogo. Y me ha gustado mucho, me ha halagado mucho la respuesta en particular del público femenino, de las lectoras mujeres. Primera porque siempre había habido como el estigma de que la historieta es un género de lectura de varones. Y hace muchos años, y sobre todo yo digo siempre que gracias al manga, las mujeres se han volcado en masa a leer cómics, ¿no? Pero no necesariamente cómic mexicano. Entonces, si bien no fue una decisión deliberada el hacer historietas como para un público nunca en particular, ni mujeres, ni niños, ni adultos, o sea, hago lo que quiero y hago lo que siento que tengo que hacer y que quiero compartir, y luego pues esas historias encontrarán su público. Y me ha gustado mucho la respuesta que he tenido de amigas, de lectoras, algunas cercanas y otras chicas amigas o personas que no conocía necesariamente de cerca, y la respuesta que han tenido ante las historias me ha gustado, me ha halagado, porque, insisto, no era mi intención llegar a un público específico, ¿no? Y el hecho de que las lectoras mujeres hayan reaccionado como positivamente y los comentarios que he recibido de cómo les remueve a sus vidas personales, de que no aguantan leer muchas historias porque son duras, porque se ven muchísimo en esas historias. Incluso alguna amiga hasta ofendida dice, pero ¿cómo te atreves a contar esto que me está pasando? ¿Cómo? Y que me hace doler tanto, ¿no? Pero a la vez agradeciendo poder leerse y verse a través del espejo que constituye ese trabajo, esa historia. Entonces, pues sí, eso creo que es lo más satisfactorio, ¿no? Muy bien. Oye, Ricardo, pues es muy difícil que las obras resistan el paso del tiempo. La mayoría de las historietas que conforman Fuego Lento, pues son, como ya mencionaste hasta rato, son historietas que aparecieron en El Gallito, en algunas publicaciones independientes, pues en el siglo pasado, ¿no? A finales del siglo pasado. Pero estas historietas se siguen percibiendo frescas, vigentes. No obstante, estamos atravesando tiempos donde los cambios ideológicos y culturales suceden vertiginosamente. ¿A qué crees que se deba esto? ¿A que siga vigente? A mí personalmente siempre me ha interesado la índole íntima de los acontecimientos. Hay un escritor que he admirado mucho y que sigo leyendo y descubriendo, que es Amos Oz, un novelista israelí ya fallecido. Él, recuerdo que en una entrevista decía que él como escritor elegía para contar, si hubiera que hacer una analogía, elegía las orillas de la pantalla del cine, ¿no? Que él, él como escritor, en vez de contar las historias que protagonizan los que aparecen al centro de la pantalla, a él le gustaba entretenerse con las historias que se cuentan de los personajes que aparecen en las orillas de la pantalla, ¿no? Y me quedó muy en la cabeza esa observación y esa decisión, porque de alguna manera me di cuenta que era siempre lo que a mí me interesaba. ¿Qué es lo que ocurre al interior del ser humano? Si hay algo que pudiera encontrar como un eje conductor a lo largo de todas estas historias que conforman el libro, y no lo pensé así en su momento y lo reflexiono ahora al tiempo, es precisamente que el común denominador es las decisiones personales y precisamente el carácter íntimo que tiene la forma en la que decidimos, porque si bien formamos parte de un todo, ese todo es pues cambiante en sus particularidades, pero nunca, si hay algo que nunca cambia, es el hecho de que nosotros, a fin de cuentas, actuamos a partir de nuestras necesidades y de nuestras pulsiones más elementales. O sea, todos queremos aparearnos, todos queremos comer, todos queremos descansar, poder dormir. En fin,
O sea, no dejamos de ser animales, no dejamos de ser una especie más en este vasto abanico de especies que habitamos este planeta, una especie que ha refinado sus elementalidades al punto de que para poder aparearnos con nuestra pareja, pues elaboramos canciones, poemas, pinturas y demás. Y para poder comer también desarrollamos unas formas insólitas de poder hacernos de aquellos recursos que nos permitan comer, en fin, pero nuestro día a día es el mismo para todos, ¿no? Todos dormimos, todos nos levantamos, tenemos necesidades biológicas, emocionales, físicas, afectivas, en fin, todos estamos conformados por un conjunto de impulsos que necesitamos satisfacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí radica tal vez, quiero pensar, la universalidad que finalmente tiene la creación, ¿no? En general, que finalmente toca con asuntos profundamente internos. Y no es que yo me lo haya propuesto así, sino que pues lo que yo cuento son cosas que me llegan, son cosas que me duelen, que me tocan, que me preocupan, que me angustian, que me ilusionan, ¿no? Que percibo, que me construyen. Entonces, pues yo creo que ahí podría yo explicarme, por un lado, que resuenen en otras personas y por otro lado, pues que mantengan vigencia, porque aunque el mundo sea cambiante, pues las emociones permanecen, ¿no? Y los impulsos siguen siendo básicamente los mismos en todos. Muy bien, Ricardo, pues hay algunos cambios sustanciales en Fuego Lento con respecto a la edición original, a la edición de 1998. Platícanos cómo te sientes con el resultado. Pues el cambio principal es la ausencia de una historieta que yo me siento muy dichoso de poder haber podido ilustrarla, redibujarla, que es Madre Santa, un guión extraordinario de Frick, de Eric Proaño. Este trabajo, esta historieta, que era la más extensa de la primera edición, tenía 32 páginas, salió porque ya se hizo una edición independiente, un par de ediciones independientes, una primera edición de muy poquitos ejemplares que se hizo para un evento ahí en el Centro Cultural de España, y luego una edición ya con un tiraje más amplio que hizo precisamente Animal Gráfico, Enrique Buenrostro. Entonces, pues no tenía caso, ¿no? Realmente, porque esa historieta afortunadamente ya ha tenido vida propia. Entonces... A ver, nada más antes de que continúes, porque por ahí he leído y nos han llegado, hay rumores de que es que nos salió Madre Santa porque están peleadísimos. No, que va, no, que va. De hecho, estoy en condiciones de dar la premisa de que todo parece indicar que Madre Santa va a aparecer en la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, con o 20 o 40,000 ejemplares, ¿no? Wow. En el formato pequeñito de tamaño media carta que es el formato de la colección Vientos del Pueblo, esta colección de publicaciones que hace el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, bajo la dirección de Paco Ignacio Taibo, emprendió la publicación de la colección popular Novela Gráfica, que es estos libros de formato grande, en donde se está publicando historieta. Pero la colección Vientos del Pueblo, que es una colección de una difusión vastísima con tirajes de 40,000 ejemplares, ahorita en la pandemia han reducido el primer tiraje de lanzamiento porque no hay eventos y no se están moviendo en los canales de difusión que esta colección normalmente se movía, pero la idea es que en cuanto se vayan abriendo actividades, retomen el mismo tiraje. Entonces, en este formato, esta colección está diseñada y concebida para llevar materiales de extensión breve a públicos masivos a lo largo y ancho de todo el país y de los lugares a donde llega el Fondo de Cultura Económica, y aborda todos los géneros. Ha publicado poesía, algo de ensayo, reportaje, por supuesto cuento, teatro incluso, en fin. Y también, pues parece que todo parece indicar que arrancaría también la publicación de historieta, precisamente con la publicación de Madre Santa. Así que no, nada tan falso como que estuviéramos peleados, Frick y yo. Al contrario, estamos trabajando gremialmente muy de cerca en cuestiones precisamente gremiales, del tema de los ilustradores. Así que no, pues nada cierto en esos rumores que nos pelean constantemente entre los colegas.
Ok, bueno, te interrumpí porque mencionaste lo de Madre Santa, que era algo que te iba a preguntar de manera separada, pero Ajá, bueno, decíamos que para esta edición decidiste sí. nutrir y hacer algunos cambios en algunas historias, ¿no? Y hay quien pudiera decir que esto está atentando contra el arte original, pero ¿cuál es tu postura ante ello? Y platícanos de esos cambios o sobre todo el nuevo contenido que hay Pues, en la nueva edición. puesto que teníamos ya esas páginas, ¿no? Liberadas, o sea que ya quedaría un libro, un volumen delgadito, o sea, con menos páginas, y no era la idea. Porque más, como es un trabajo antológico, como es un recuento y un registro creativo de un autor, pues entonces la idea era sumarle lo que ha ocurrido en una parte de lo que ha ocurrido en los 10 años posteriores a la fecha, a los 20 años posteriores a la fecha en la que apareció primeramente el libro. Entonces, pues la idea era no hacer un refrito, una reedición idéntica del volumen, sino que tuviera un enriquecimiento. Entonces, por un lado, la historieta Madre Santa es accesible, todavía está totalmente accesible para su consumo, y es más, o sea, con esto que decía, no solo se mantiene vigente, sino que busca nuevos lectores esa historieta. Entonces, en esta posibilidad de aumentarle material al volumen, aumentarle incluso páginas, se añadieron 8 páginas a color y pues una buena cantidad de historietas nuevas que dan cuenta precisamente de esta nueva etapa de lo que ha ocurrido dentro de mi producción historietística a lo largo de estos años. Entonces, pues cumple el mismo propósito que cumplía la primera edición, que es un registro que diera cuenta del acumulado de trabajo autoral a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, cumple el mismo propósito y quien quiere encontrar el mismo material de la primera edición lo puede encontrar ahora y además, pues por supuesto, con la suma de todas las historietas nuevas que se añadieron. Bueno, oye, dado que Fuego Lento es una recopilación de historias de distintas épocas y tu gran variedad de estilos es una constante, es innegable la evolución que ha tenido no solo tu dibujo, sino tu trabajo como ilustrador y sobre todo la manera de contar historias, ¿no? Pero haciendo un ejercicio reflexivo respecto a tu trabajo, ¿cuáles son las diferencias más notables que tú has visto en tu trabajo del siglo XX con respecto al del siglo XXI? Pues, ¿qué será? Madurez, yo creo que sin duda madurez, porque sin duda los procesos creativos están absolutamente ligados a los procesos personales, ¿no? No Ujú. hay individuo que viva que no se transforme, ¿no? No necesariamente todos maduramos para bien, no necesariamente todos empeoramos, ¿no? Hay, de hecho, la vida es un trayecto de subidas, bajadas, adelantos, retrocesos, que además aplica para todos. No hay nadie eternamente infortunado y no hay nadie eternamente bienaventurado, ¿no? Entonces, pues precisamente y sobre todo hablando de creaciones que son producto de intereses expresivos absolutamente íntimos y personales, pues es irremediable que quede plasmado allí lo que uno es, ¿no? Ya lo decía antes. Entonces, lo que yo podría identificar como lo más destacado a lo largo de estos años en mi proceso creativo es la madurez, ¿no? La madurez que no es necesariamente todo para bien, ¿no? O sea, uno busca consolidarse como individuo, como ser humano, y yo identifico mi proceso de madurez como un entender mejor, ¿no? Por ejemplo, paradójicamente, ahora asumo que tengo menos certezas que hace 20 años, 30 años. O sea, uno arranca la vida adulta, madura, en este tránsito de ser joven e irresponsable y sin obligaciones, a convertirse en un adulto con obligaciones. Soy padre desde hace 30 años, eh, más de 30 años. Entonces, uno de las búsquedas que uno como ser humano emprende es la de tener la mayor cantidad posible de certezas, ¿no? Uno considera cuando está más chavo que ser seguro de uno mismo es tener claro tu posición respecto a todo, sentir que sabes todo, que
que demostrar seguridad es tener una opinión absolutamente clara y determinada sobre cualquier aspecto, ¿no? Y uno va por la vida tratando de demostrarle a todos que uno es un hombre, un individuo, un ser humano seguro de todo, porque tiene uno una opinión respecto a todo. Y la verdad es que esa seguridad o esa certeza la he ido perdiendo a lo largo de los años, y eso paradójicamente pues lo considero como un acto de mi proceso de madurez, porque asumo que la vida es un eterno transcurrir en donde más vale tener una actitud curiosa y atenta respecto a los acontecimientos, porque siempre hay algo que nos va a recordar que no hay manera de estar seguro respecto a nada, no solo por las zozobras que nos traiga el mundo a los seres humanos, como nos queda claro precisamente con este año pandémico, con estos casi 2 años pandémicos que ya vamos a cumplir, sino porque pues la vida es una serie de cambios, sorpresas, ante los cuales mientras más rígidos estemos, más fácil nos quebramos. O sea, en esta metáfora que hacen, por ejemplo, los cubanos, de que su planta nacional es la palma real, porque es al mismo tiempo sólida y flexible, ¿no? Aguanta los huracanes porque tiene un nivel de raíz y de profundidad en su firmeza que le permite no ser arrastrada, pero a la vez una flexibilidad que le permite adaptarse al momento de cambio. Entonces, bueno, esto es lo que yo podría decir, o sea, uno es un eterno, uno permanece, pero todo lo que se va moviendo al interior, pues tiene que significar una conciencia de que pues uno no está uno nunca terminado. La vida es, lo que importa en la vida es el trayecto, no la meta, ¿no? Así es. Oye, y hablando de trayectos, pues el mismo Fuego Lento es un reflejo de una trayectoria, ¿no? Una amplia trayectoria que tienes como narrador gráfico, como historietista, ¿no? Pocos saben realmente de esa trayectoria tan amplia, pero nosotros sabemos que tienes, pues, más allá de todo lo que aparece publicado en Fuego Lento, tienes mucho más trabajo ahí, ¿no? La vez que visitamos tu estudio, que vimos cartones y cartones y páginas de trabajo acumulado, pues yo estoy seguro, conociendo este trabajo y después de la revisión que hicimos ya del Fuego Lento, el nuevo Fuego Lento, pues es algo que estamos convencidos que a muchos lectores les gustaría poder conseguirlo, ¿no? ¿Hay algo más que te hubiera a ti gustado agregar en esta edición de Fuego Lento? O bien tendrá a hacer ¿hay suficiente material para hacer un Fuego Lento 2, por ejemplo? Pues historietas de autor más o menos de este carácter, hay realmente muy poco más. Sí tengo muchas historietas, pero en términos de calidad, en términos discursivos, pues no venían al caso, ¿no? O sea, o porque son trabajos muy inmaduros en términos de hechura, de narración, de eficacia en el propósito narrativo que yo me planteé. Salió una historia más o menos larga de 12 páginas que yo había planteado y que los coeditores, Luis Humberto Croswell y Carla Rojas, que ayudaron en la concepción, a ellos les debemos, como lectores, incluso yo como autor o como espectador de mi propio libro, yo puse en sus manos la decisión de cómo organizar las historietas, y fue de ellos la idea de agruparlas de esta forma. Cuando me dijeron, oye, sugerimos que salga esta historia y que haya 7 portadillas o no sé cuántas finalmente fueron. Y mi primera reacción fue de absoluta sorpresa, porque no me imaginaba un libro con tantas portadillas. No sabía yo cuál iba a ser la forma de organizarlas, todas las historias, porque son casi 40, 39 historias. Entonces, además son de una densidad emocional muy grande, ¿no? O sea, son historias que tienen implícita una intensidad emocional, afectiva, anecdótica, muy, muy dura, ¿no? En muchas ocasiones. O sea, son historias en donde la carga de dolor que hay en cada una, no solo a título personal, que recuerdo qué momentos personales estaba transitando en ese momento de mi vida, sino de las anécdotas que incluso se cuentan cuando son ajenas, ¿no? Pienso en la de Carajo, que es la historieta esta
que hice por encargo de la revista El Chamuco, en una época en la que empezaban a aparecer los cuerpos desmembrados por todo el país en esta guerra estúpida y absurda contra el narco, que en realidad fue la guerra por el narco, ¿no? Entonces es una historia brutal, ¿no? Que a mí me implicó ponerme en la piel de una persona que decide entrar a la vida del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, ellos organizan las historietas de esta forma, le añaden estas portadillas con estos títulos, los títulos los pusieron ellos para las portadillas, lo cual me pareció también un acto de involucramiento que agradezco muchísimo, con ese sentido poético y entrañable que ellos le pusieron a los títulos. Entonces, ya más historietas que pudieran caber en esta concepción, no hay muchas más. Sí tengo un montón de trabajo de ilustración, incluso otro tipo de historietas. Durante como 4 años hice una historieta para una revista de computación que se llamaba Super Hacker. Era una publicación de 2 páginas que aparecía mes con mes en esta revista de computación, y de esas pues tengo un montón. Entonces mi idea es, por ejemplo, publicar por lo menos en las redes todas esas historietas, pero pues de manera independiente. Como hay autores de los guiones involucrados que son diferentes a lo largo de esos años, pues no hay manera de a lo mejor poner a todos de acuerdo, son todas a color, en fin. Entonces, trabajo pues he hecho infinidad, y sobre todo en los últimos años trabajo incluso pictórico o de exploración gráfica, que pues no cabrían en un libro de historieta, ¿no? Entonces, pues no, un Fuego Lento 2 no, pero sí a lo mejor un trabajo antológico de trayectoria como creador, en un sentido más amplio, ¿no? Incluso las esculturas o las mafufadas estas que he hecho, que pues realmente no caben de otra manera, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, hay producción, hay mucha, pero como soy una persona que no puede hacer lo mismo durante mucho tiempo, incluso, bueno, no es que quisiera yo hacer alarde de virtuosismo, de multiplicidad de estilos en el libro, sino en realidad eso obedece a una lógica mucho más, más elemental, más básica y a lo mejor más vulgar, que es que me aburro yo de hacer la misma cosa. Entonces, si no cambio la forma de hacer las cosas, aunque sea, todas son historietas, pero si hay estilos distintos es porque no solo me gusta la exploración, sino que además me aburriría yo de hacer exactamente el mismo estilo a lo largo de toda mi vida. O sea, ya habría abandonado el dibujo, ya me habría dedicado a otra cosa. La única forma que he logrado de hacer lo mismo a lo largo de todos estos años es de estar mutando, hacer lo mismo, pero transformándolo cada vez, como un cocinero que no hace el mismo pan siempre, sino que ahora lo hace salado, y qué tal si ahora dulce, y qué tal si ahora le ponemos, le quitamos. O sea, no concibo mi vida profesional de otra manera. ¿Por qué no nos platicas? Ya mencionaste algo al inicio, pero ¿por qué no nos platicas cómo fue el proceso de la portada de Fuego Lento? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo? Digo, yo lo conozco a detalle aquí adentro de la fortaleza, pero para que el público, los que nos están viendo, sepan del trabajo que se hizo, platícanos cómo fue y qué te pareció. No, pues eso fue, la verdad, todo una enorme generosidad y muestra de empatía y de cariño de parte de ustedes hacia el proyecto, porque bueno, yo puse la imagen, yo la elaboré, pero en realidad la concepción pues fue una cuestión en mancuerna. De hecho, en realidad lo que yo puse fue la imagen de la primera edición, ¿no? Que era una escena, esta escena en donde donde está la chica, pues dolida ante el cadáver, ante la persona que está allí muerta. Pues ya decía yo que cada imagen para mí tiene que implicar del lector una observación atenta y una búsqueda de elaboración mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lector participe activamente en la construcción del significado de la imagen, ¿no? Que el lector tenga que pensar qué es lo que está pasando allí y tenga que sacar sus propias conclusiones, que además no sean iguales dependiendo del lector que enfrenta la imagen. Entonces, por eso la imagen como tal, pues es una historia en sí misma. Pero entonces ustedes tuvieron la enorme generosidad y la atención de sugerir una propuesta de situación que tomara como punto de partida la imagen anterior, pero añadiendo este aspecto de sacar a la chica del departamento, de este lugar en donde está, ¿no?
Entonces la situación es básicamente similar de un cuerpo con sangre ahí al fondo y una chica, pero en este caso ella no está dentro de la habitación, sino afuera en un balcón. Entonces a mí esto me importa muchísimo y me gustó la propuesta que ustedes hicieron porque involucra algo que también para mí ha sido fundamental en mis historias, ¿no? Que es el entorno, cómo la ciudad, el entorno, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos marca y nos construye también como individuos. Entonces, el hecho de que hubiera esta, luego haciendo el análisis, lo platicábamos, ¿se acuerdan de cómo estaban tres universos, ¿no? Allí plasmados en la imagen, ¿no? Que fue una cosa que a mí me gustó de la propuesta de imagen que ustedes hacían, que es el entorno exterior, la calle, en los edificios allá afuera, la gente transitando al parecer ajena y por supuesto pues totalmente indiferente a un acontecimiento trascendental que vemos en primer plano, que es un cadáver, una persona allí muerta, que no sabemos además, es aún más ambigua que la otra, porque en la otra parecía quedar más claro que se trataba como de un suicidio, ¿no? Y aquí no necesariamente. Entonces, vemos un mundo exterior, que es el de la realidad, de todo eso que está ocurriendo allá afuera y que es absolutamente indiferente al drama humano, el drama humano presente también en una situación allí que vemos al interior, pero luego la chica en el primer plano, o sea, con lo cual tenemos tres universos, el universo exterior de todo el mundo que nos rodea, el universo interior o íntimo, pero que aún sigue siendo algo que ocurre fuera de nosotros, en nuestro hábitat, y el mundo interior, que es lo que habita ya de la piel para adentro, ¿no? O sea, adentro de nuestra cabeza, en nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces, por eso me enganchó tanto y me gustó mucho la propuesta que ustedes hicieron a nivel de imagen. Ya luego yo hice la elaboración y bueno, pues tú lo que le aportaste ahí al color, al diseño gráfico, pues fue realmente toda una fascinación para mí este trabajo colectivo que constituyó la portada. Luego la foto del inicio, esta foto del autor, le pedí a mi hijo, a León, al más pequeñito, que me tomara esta foto muy cerca del departamento precisamente donde él nació, ahí en la colonia Pedregal de Carrasco, que la palabra crepúsculo, alguna vez me invitaron a colaborar en un libro, una editorial española de Valencia, invitó a ilustradores de todo el mundo a hacer una imagen a que acompañara la palabra que más nos gustara de nuestro idioma. Y yo elegí precisamente la palabra crepúsculo. La palabra crepúsculo me parece bellísima, ¿no? O sea, además cargada de un significado, de una melancolía y de toda una carga emocional lindísima, ¿no? La palabra crepúsculo. Y yo cuando vivía en ese entonces, en esos rumbos, me llamaba siempre la atención el nombre de la calle, ¿no? Incluso hay una calle allí cerca que se llama Privada del Crepúsculo, lo cual me parecía ya casi un poema en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando hubo que pensar en una foto que replicara un poco la foto de la primera edición en donde aparezco en la calle de la amargura, una foto que me tomó el caricaturista Ruiste en un paseo allí por las calles de La Habana, pasábamos allí de repente, mira la calle de la amargura, pues tenemos que tomarnos una foto aquí en donde, mira, este fulano anda aquí en la calle de la amargura, ¿no? Que es la expresión esta usual. Entonces, para hacer un homenaje a aquella foto, pero a la vez hacer una revisitación, entonces por eso es que le dije a León que me tomara la foto ahí en la calle de Crepúsculo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto constituye los elementos que van conformando finalmente todos estos aspectos que el lector pues no sabe y que pues forman parte de la particularidad emotiva que tiene cada uno de los elementos. Ustedes se les ocurrió integrar la imagen de la primera portada, la semblanza de mí como autor. Yo hice una primera propuesta y luego una vez más Luis Humberto allí le añadió, le quitó, dejando una cosa muy divertida que me gustó mucho. En fin, pues ese fue todo el proceso de elaboración de la paleta. El eslogan este que dice historietas domésticas para sazonar el olvido, ayer Enrique y ustedes también formaron parte de esa construcción, de esa frase, trabajada pues nunca más colectivamente, ¿no? Todo el primer libro fue una cuestión absolutamente personal, si acaso con el apoyo allí de mi cuate Andrés Ramírez, pero este libro sí es un producto, y sobre todo la portada, todo el forro, es una concepción colectiva en la cual ustedes formaron parte, ¿no? Por lo cual pues estoy muy agradecido.
Pues es el trabajo que hay que hacerse, es el trabajo que bueno, nosotros muy contentos porque al final pues tenemos a tu gran trazo, las ideas, la portada original y todo eso, pues trabajar en equipo siempre nos permite hacer esta lluvia de ideas y bombardear y tratar de sacar lo mejor, ¿no? Y creo que la portada sí es un gran resultado, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy digna, ¿no? Sí, yo muy contento Además, me sorprendió, si bien yo vi el proceso, ya ver el producto físico impreso, para mí, incluso como autor, fue una grata sorpresa. La decisión del barniz que le pusieron, en fin, todos esos detalles de producción ya tan finos, que uno no ve hasta que lo toca el producto editorial, ¿no? Que es lo más bonito de parir libros, ¿no? Ver cómo transitan ante los ojos, ver cómo fluyen las páginas, siempre es una sorpresa para uno mismo, aunque sea el autor. Así es. Bueno, Ricardo, pues ahí te va. Te voy a hacer 3 preguntas con respecto al fuego lento. Con respecto a las historietas de fuego lento, a ver qué nos puedes decir. La primera es, ¿cuál es tu historia favorita de esta nueva edición? ¿Cuál trae el mejor recuerdo? ¿Y cuál historia te marcó más eh, dentro de las que aparecen en fuego lento? Híjole, pues muy difícil de decidirlo porque imagínate que son todas las rupturas sentimentales están impresas allí, ¿no? O sea, todos los momentos emocionalmente más significativos, sentimentalmente más significativos de mi vida, todos están plasmados allí de una u otra forma. Entonces, pues ha sido la forma más venturosa de poder cerrar esos ciclos, que honrarlos y dejarlos atrás mediante una creación, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, las historietas que específicamente remiten a las rupturas sentimentales que están plasmadas allí y que forman parte de mi vida y del aprendizaje fundamental que es la noción de pareja, pues todas esas que agruparía todas juntas de esa manera, pues han sido especialmente significativas, ¿no? De las que aparecen en esta nueva edición, pues rescato, por ejemplo, yo particularmente una historieta que en términos experimentales, narrativos, fue un resultado la de ni siquiera sé muy bien cómo quedó el título, porque surge como en el acto de la meditación, ¿no? Soy un principio en mí mismo, ¿no? Si bien fue una historieta que hice en estos ejercicios del 4x4 que se organizaron en el Zócalo, en donde nos invitaban un montón de dibujantes de historieta a hacer una historieta de 4 páginas en 4 horas, los detonantes para elaborar esta historieta eran 4 palabras que la gente de allí del público decía al azar, ¿no? Entonces, uno era ruido, otro ciudad, en fin, las palabras eran un poco lo de menos, pero por esos años había empezado yo a meditar, eh, viniendo de una familia absolutamente atea. Toda la dimensión espiritual del ser humano para mí era algo pues, que formaba parte del mundo de la religión, ¿no? Y la religión era algo malo, algo que embrutecía, algo que alienaba. Y bueno, pues nada más lejano que eso, ¿no? O sea, la dimensión espiritual del ser humano, ignorarla es uno de los errores más graves que ha cometido la humanidad, pensar que todo es racionalidad y que todo se resuelve mediante el cerebro, la conciencia, la claridad analítica, ¿no? Y olvidarnos de la dimensión espiritual que somos, pues ha sido, insisto, uno de los errores más graves que ha cometido la humanidad. Pero bueno, entonces por esos años empecé yo el proceso de meditación, ¿no? O sea, con todo lo que sería fascinante meternos ahí a platicar y lo que me ha regalado esta práctica a mí. Entonces, allí en este proceso, en una de las sesiones de meditación, me surgió la noción esta de asociar la expresión de un fin en sí mismo, ¿no? Hablamos de algo como que no, tal cosa es un fin en sí mismo. Entonces pensé yo en el opuesto, en la frase opuesta, un principio en sí mismo, ¿no? Y me quedó resonando en la cabeza esto. Y siempre había tenido yo la inquietud, por ejemplo, de
de, de la reflexión que se hace en la historieta, de cómo todo ocurre dentro de las viñetas y cómo los teóricos y los analistas de la historieta hablan del carril blanco que hay entre viñeta y viñeta como un elemento fundamental en el proceso lector de una historieta. Que si bien lo importante y la acción está apareciendo en las viñetas, el espacio que hay entre las viñetas es fundamental en el proceso lector, porque ahí ocurre el tránsito y la elipsis lectora y aquellos momentos que el lector completa en su proceso de desciframiento, digamos, del mensaje que al que está accediendo. Entonces, una vez más pensé yo en el inverso, que las viñetas estuvieran en blanco y que lo que ocurriera en la narración estuviera precisamente alrededor de las viñetas, ¿no? Por eso esta decisión. Entonces, cuando arranco este ejercicio de hacer 4 páginas en 4 horas, pongo en práctica y llevo al papel estas 2 nociones iniciales que tenía. Por un lado, de dibujar una historieta en donde las viñetas estuvieran en blanco y todo lo que ocurriera pasara afuera de las páginas, ¿no? Y por otro lado, el hacer una metáfora de lo que para mí era la meditación, ¿no? Un proceso de presencia, que es lo que plantean el budismo, este énfasis en el momento presente, y cómo destacar que la meditación es un acto de silencio, ¿no? Es un acto de atención, de desatención al cerebro y al ruido que nos cargamos en la cabezota, y este ruidero y este escándalo de sobrepensamientos que somos. Y la meditación es un acto de introspección y de silencio, ¿no? Y de atención al momento presente. Entonces, involucré las palabras que habían surgido allí como detonante, pero sobre todo en esta concepción que tenía yo resonando en la cabeza de poder plasmar gráficamente lo que significa la meditación y al mismo tiempo de que la meditación era un fin en sí mismo, en fin, y de llevar a la práctica este ejercicio de dejar vacías las viñetas y llenar los blancos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues esta historieta para mí significa un acto pues de plasmar todo un momento reflexivo y mental que pues, realmente es resultado de todo un proceso humano también, ¿no? Ok, está interesante, hicimos la revisión en video de Ojeando el Fuego Lento, justamente en esa historieta, porque está interesante lo que estás planteando, es muy, muy, muy importante. Bueno, pues, bueno, ya tomamos la decisión, se va a hacer el proyecto, y vino ahí un proceso, ya hablamos de la portada y todo, que es pues mucha chamba, pero también hay un trabajo que tuviste que haber realizado tú, y es algo que fue un trabajo realmente muy íntimo, ¿no? Que va con toda esta arqueología, ¿no? De tener que rescatar los archivos originales. No sé si tuviste que escanear páginas, cartones, ¿no? Editarlos, modificarlos. Y pues esto, pues, más allá de lo dura que es esta labor y lo complicada que es, pues también estoy seguro que llegan los recuerdos a tu mente de esos momentos, de los momentos en que los dibujaste, o en que lo realizaste cuando fue publicado, o el Fuego Lento original. Pues al final es llenarte de esas emociones y esos recuerdos. ¿Hay algún recuerdo o algo que haya surgido, florecido nuevamente al hacer esta arqueología de tu propio trabajo? Híjole, pues sí, un montón de momentos, ¿no? Sobre todo porque efectivamente cada una fue hecha en circunstancias muy distintas. Yo no concibo el trabajo entendido como aquella actividad que te remuneran y que te permite cubrir tus otras necesidades. Yo no concibo el trabajo, afortunadamente, como algo desvinculado de mi ser, ¿no? De mi búsqueda particular. O sea, si bien he pasado toda la vida haciendo trabajos por encargo para editoriales, para todo tipo de circunstancias, o sea, he hecho imágenes para infinidad de propósitos, ¿no? Pero al mismo tiempo, todas esas ilustraciones, aunque sean encargos absolutamente indiferentes a mi momento personal de vida,
incluso en términos técnicos. Por ejemplo, hice muchísimas ilustraciones para la revista Expansión, en aquella vieja revista Expansión, que no tiene nada que ver con el producto transnacional y totalmente acartonado que es ahora esa revista. Era en esos entonces una revista elaborada por personas. O sea, se decía incluso que el dueño original llegaba a la empresa saludando a todo mundo de mano y a todo mundo le conocía su vida, como un ejemplo de una vieja empresa en donde el dueño era además cercano a todos sus empleados. A mí todavía me tocó colaborar en esa revista en una época en la que había una comunidad, ¿no? Porque además editaban varias revistas, la revista Obras, la revista Manufacturas. Entonces, en realidad, el proceso de vida y el proceso laboral, mi vida profesional, mi vida como trabajador remunerado y mi vida íntima y mis procesos creativos, técnicos o conceptuales, siempre han estado vinculados, incluso en esos casos que aparentemente no tienen nada que ver con la vida íntima de las personas, ¿no? Entonces, mucho más en el caso de historias como estas, en las que yo las iba haciendo en la medida que iban surgiendo. No, muy pocas de estas fueron hechas a una solicitud expresa. Por ejemplo, la historieta esta como de ciencia ficción de los pájaros trinando por los altavoces, que es una suerte de homenaje a toda la ciencia ficción que he leído en la vida y que por una época constituyó el eje de mis intereses lectores más importantes. Incluso en el caso de historietas que fueron hechas por encargo, pues se trata de trabajos que están muy íntimamente vinculados a lo que me inquieta y me preocupa a nivel personal, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda esta labor arqueológica es resucitar, revivir y recordar momentos de muy distinta índole, ¿no? Sobre todo momentos emocionalmente muy, muy significativos. Dicen que la memoria está hecha, o sea, en la memoria quedan aquellos acontecimientos que están vinculados a sentimientos y sobre todo a sentimientos intensos, ya sea de gran alegría, de gran dolor, de gran intensidad. Entonces, que las cosas que se van olvidando más son aquellos acontecimientos que no están pegados en el cerebro o en el cuerpo a emociones, ¿no? Entonces, pues imagínense que aquí no solo físicamente queda plasmado el trabajo en un algo que es un papel, sino que además eso tiene adheridos ahí un montón de sentimientos, lo cual, pues a mí me lleva de paso a invitar a todo mundo a que cree algo, a que todo mundo deberíamos crear algo, escribir, dibujar, hacer esculturas, en fin. Yo creo que todos los seres humanos tendríamos que crear para poder despegar nuestros sentimientos de nuestro ser, poder plasmarlos, liberarlos, hacer un ejercicio terapéutico con eso, registrar y al mismo tiempo liberarnos de todo eso, ¿no? Entonces, para mí todo ese proceso ha sido una fortuna, ¿no? Que mi trabajo, como dice el Quintero, ¿no? También él alguna vez lo ha comentado, tenemos la terapia integrada al trabajo, eso es una gran fortuna, ¿no? Qué dicha. Así es. Sí, oye, pues este proceso de recopilar material para reeditar más adelante, estoy casi seguro que cuando iniciaste con las primeras visitas a este fondo, pues no estaba en la mira al 2021, ¿no? Y todo esto, pero que esto es de recopilar, de estar buscando, rastreando los archivos y todo eso, pues es algo bien cabrón por toda esta terapia que mencionas, ¿no? De que te va generando ahí sentimientos, recuerdos, emociones. ¿Tú qué le recomendarías a los autores más jóvenes, aquellos que a lo mejor van a empezar con el respecto al manejo de la, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Oh, pues bueno, en alta, ¿no? Las fuentes o no sé, ¿qué recomendación le darías? Porque a lo mejor ahorita hay un montón de autores jóvenes, ¿no? Y unos no tan jóvenes que produce cosas, y pues que pues esté padre en unos 20 años tener su propio fuego lento cada uno de ellos. Esto es un libro que recopila ese material. ¿Qué les dirías tú con respecto a almacenar o guardar o tener ahí ese trabajo con respecto a toda también la parte emocional que va pegado a ello? Pues yo les diría lo que yo como lector
he agradecido, me ha alimentado a mí como lector y como creador, como ser humano, y es que si la creación no está hecha de entrañas, de vísceras, de realidad y de honestidad de lo que somos, va a ser algo completamente olvidable. ¿Y cómo reconocer cuando eso ocurre? ¿Cómo lo identificamos? Cuando algo es auténtico en relación a que está diciendo algo verdaderamente íntimo, personal o auténtico o de la persona que lo está haciendo. Pues eso lo sabe cada persona que está produciendo una obra, ¿no? Lo que pasa es que hay un factor que distorsiona mucho la perspectiva que podemos tener nosotros como creadores de ese proceso, es el qué tanto tenemos en la cabeza al momento de estar elaborando nuestro trabajo, qué tanto tenemos presente al lector o a la persona que va a ser el receptor último de nuestro trabajo. O sea, no podemos ignorarlo, porque finalmente es un receptor de un proceso de comunicación. Entonces, si eso lo reducimos, por ejemplo, a la forma en la que estamos hablando, pues por supuesto que si nos ponemos a decir palabras incoherentes al azar, pues nadie nos entiende. No solo no estamos diciendo nada, sino que además nadie nos entiende, nadie va a poder completar el ciclo de la comunicación dirigiéndose a nosotros, no nos van a poder responder algo coherente a algo incoherente, en fin. Entonces esto llevado al plano creativo tiene que ver con el hecho de que hay que, por supuesto, tener presente al lector, ¿no? A la persona que va a ser quien lea nuestro trabajo, quien reciba eso que nosotros estamos creando. Pero no al punto, o sea, no tenerlo presente al punto que su respuesta sea lo que norme nuestra creación. Entonces, yo no quiero agradar o desagradar en sí mismo al lector. Quiero hacerme caso a mí. Quiero, al momento de estar creando, quiero decir algo que yo necesito decir y hacerlo de la mejor manera posible en términos técnicos, argumentales y como acto de comunicación. Entonces, quiero que mi historia sea clara, quiero que mi historia sea entrañable, pero no a partir de recursos que sean ajenos al propósito que tengo yo de decir esas cosas. O sea, que la imagen sea clara, que la letra se pueda leer, algunos elementos técnicos fundamentales y básicos para el proceso eficaz de la comunicación, pero luego que las emociones que despierten esas personas los muevan a verse a sí mismos a través de mi trabajo. Entonces, esto es lo que yo diría, o sea, que lo que las personas estén creando obedezca sobre todo a una necesidad expresiva de sí mismos. En la medida en la que sean auténticos y honestos con lo que quieren decir, en esa medida seguramente aquello que vayan a crear va a encontrar eco y resonancia en muchas o pocas personas. O sea, no preocuparnos, que no se preocupe el joven autor, digamos, de si va a tener muchos o pocos lectores. Lo importante es que se haga caso ante todo a sí mismo. Los lectores y las personas que hagan una conexión con esa obra, pues sin duda van a surgir y uno no puede determinar si serán muchos o pocos. Ok, nosotros estamos convencidos de que siempre es importante mantener viva y en circulación la obra. Eso es algo que aquí en la Fortaleza, pues es nuestro karma prácticamente. Pero sobre todo, pues creemos que una obra como Fuego Lento, pues debe circular, debe justamente trascender, ¿no? Ya que incluso para muchos autores jóvenes, puede servirles incluso como obra de estudio. Fuego Lento por prácticamente 20 años fue imposible de conseguir, ¿no? Pero pues ahora está aquí esta nueva edición, la edición 2021 de La Fortaleza y Animal Gráfico. ¿Qué le dices a la gente que no conoce el libro? ¿Por qué deberían leer Fuego Lento? Pues es una oferta, ¿no? O sea, yo pienso en el consumidor de cultura que yo soy y mi premisa como consumidor de cultura, de series, de películas, de libros, de toda la vasta oferta de oferta cultural, la vasta oferta de productos culturales de las que estamos llenos actualmente en el mundo,
sea, hay que pensar que hace no muchos años la disponibilidad de obras de diferentes géneros que tenía el ser humano era muy limitada, ¿no? La cultura, la creación artística era algo reducido a un puñado de personas, a un sector muy, muy limitado de personas en la sociedad. Solo muy pocas personas tenían acceso a una oferta de creaciones de personas, además de muchas partes del mundo, de sitios muy lejanos. Entonces, esto es algo que se ha multiplicado de una manera intensísima en los años recientes. Los jóvenes que ahora están en un mundo globalizado, en donde tienen acceso a creaciones de personas de todas partes del mundo de una forma prácticamente instantánea, en un dispositivo que pueden llevarse lo mismo al baño que a la playa o a cualquier lugar, o sea, y tener ese acceso a toda esta oferta de mensajes, pues es algo que ni siquiera se les ocurre a los jóvenes ahora que eso no exista. Pero nosotros que venimos de un mundo analógico muy limitado, de posibilidades muy cerradas de comunicación y de acceso a mensajes de otros lugares, pues valoramos y somos conscientes de lo difícil que resulta eso. Entonces, el hecho de que uno como consumidor tenga esa posibilidad, pues nos modifica radicalmente el ser, ¿no? Entonces, pues para mí es esencial la posibilidad de que ese consumo, de que ese acceso que nosotros tenemos a lo que otro tiene para ofrecernos, pues nos enriquezca. Entonces, lo que yo le diría a los potenciales lectores es que así como se permiten consumir o acceder a toda clase de ofertas, pues se acerquen a esta más, como una más de toda la variedad. Y que, bueno, por supuesto, ya cada uno vamos discriminando y vamos determinando qué cosas nos enriquecen, qué cosas definitivamente no nos aportan absolutamente nada a nuestro ser. Y bueno, pues, pero no sabemos de lo que nos perdemos si no nos enfrentamos a ello, ¿no? Vivir en esta seguridad del consumo conocido, pues, pues puede habernos enriquecido hasta cierto límite, pero una vez que estamos consumiendo lo mismo, pues llega un momento en que nos empobrecemos. Si nos quedáramos conociendo única y exclusivamente a las mismas personas durante toda la vida, llegaría un momento en el que nos enviciamos y empieza a distorsionarse nuestra noción de la realidad porque estamos en una realidad cambiante. Entonces, si nos empobrecemos manteniendo nuestro foco de interés en unas cuantas cosas, pues entonces, por muy rico que sea ese estímulo, pues al perdernos de todos los otros que están surgiendo y modificándose y bulliendo a nuestro alrededor, pues entonces llega un momento en que somos pobres. O sea, recuerdo de un conocido editor de una publicación cultural que decía que él no escuchaba otra música más que los Beatles. Y sin duda los Beatles pues, son quizá la mejor banda musical de rock pop de todo el siglo XX, pero perderse de toda la música que ha surgido y que existía aparte de los Beatles, pues no habla más que de mediocridad a fin de cuentas, ¿no? O sea, el estímulo y la calidad del consumo de alguien puede ser excelso, pero cuando es únicamente eso, pues entonces ya acaba por ser mediocre, ¿no? Entonces, esto para decir que más allá de que les guste o descubran que este libro les dice algo, creo que la maravilla que tenemos como individuos de acceder a diversidad de ofertas, pues es la que verdaderamente nos enriquece como personas, ¿no? Entonces, lean este libro, acérquense y si les dice algo, pues albricias, ya estamos conectados. Y si les dice que no les dice nada, pues una disculpa por haber, por haber empleado ese tiempo y haberlos desilusionado, pero bueno, también aprendemos de aquello que no nos gusta. Ok, después de todo el trabajo que se hizo con la nueva edición, el recopilar el material, traerlo aquí todo junto, trabajar la portada, este proceso de separar en varias secciones las historietas, eh, pues bueno, hay algo más, sobre todo ante la respuesta que ha tenido la audiencia, sobre todo los conocidos, algunos lectores que ya comentaron lo que les pareció el nuevo Fuego Lento. ¿Tú le cambiarías algo a este libro? ¿Harías algo en este libro en particular?
Bueno, un asunto muy elemental, que fue una falta de conciencia formal, y es una tontería, pero las portadillas tienen el título, algunas de las portadillas, el título quedó adentro, o sea, no en el exterior. Esta pestañita donde está el título, y lo digo nada más pues, para sacarme la espinita, porque las portadillas, todas las portadillas en realidad tendrían que haber tenido el título en la parte exterior de la lámina, ¿no? Como esta. Ajá. Ahí están las que quedaron con la tipografía aquí dentro. Es una babosada, yo sé, pero es la clase de cosas que quienes leemos libros gráficos siempre nos saltan, ¿no? Esa es una espinita que me queda allí. De ahí en fuera, la verdad es que las historietas todas, se podría, quien tenga los dos libros, los invito a que hagan, si tienen paciencia y ganas de hacerlo, a que hagan una comparación página a página de todas las historietas que aparecen en el primer libro y las que aparecen en el segundo, y absolutamente a todas las historietas algo les hice de arreglo, de edición, de cuidado, de la tipografía más grande en algún lugar, cosas que yo como lector veía en el primer libro y que decía, ay, este dibujo me quedó horrible aquí, esta cabeza de este personaje parece un chicharito montado sobre un maniquí, o sea, y cambié pequeños detalles, y hay infinidad de esos detalles modificados, hay infinidad, de tal manera que digamos que para fines de obsesión de un creador, de un dibujante que es muy obsesivo con su propio trabajo, todo lo que podría haberle cambiado, ya prácticamente todo se lo cambié. Hay una historieta, la de Rendezvous precisamente, esta la del encuentro, en donde luego mi hijo León precisamente me hizo la observación de que hubiera sido mejor en la página final añadirle las dos viñetas en las que la cámara vaya alejándose, para que el lector entienda que el chico que aparece ahí en la historia, yo creo que es una de las historias que más me intriga, qué tanto se entiende, si verdaderamente se entiende la historia y las líneas narrativas que están planteándose allí. Entonces, digamos, algunos detalles así para los cuales me gustaría poder modificar algo mínimamente, pero en general creo que da buena cuenta del que soy, del que me interesaba que se supiera que soy, y de lo que quiero, de la voz creativa, digamos, de la voz autoral que me interesa compartir con los. Muy bien. Oye, bueno, pues nos estamos acercando al final de esta charla, Ricardo, y vamos a sumar a la transmisión, a la entrevista, a Logan Wayne, quien ha estado muy atento escuchando todo lo que has dicho. Amigo Logan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ricardo? Bienvenido. Pues, siempre un placer escuchar todo lo que dices. La verdad es que desde que empezamos a trabajar, pues nosotros hemos aprendido muchísimo de todo lo que nos comentas, de todo el proceso de trabajo que tuvimos. Pues nosotros teníamos muy buenas intenciones, siempre son buenas intenciones, pero con todo esto que veniste a aportarnos, pues la verdad es que nos nutriste muchísimo, ¿no? Y entonces, la verdad es que agradecemos infinitamente todo lo que nos diste, más allá del fuego lento que ya me parece que lo han dicho todo muy bien. La verdad es que como autor, como persona, pues veniste a nosotros a sumar muchísimo, y de verdad estamos muy contentos, muy emocionados y siempre agradecidos, porque trabajar con una persona como tú, sabemos que eres muy modesto, pero la verdad es que sí revolucionaste nuestra perspectiva en muchas cosas, incluso desde que aceptaste ser juez de nuestro concurso. O sea, en esa sesión, todos tus argumentos y muchas de las cosas que ahí dijiste, a nosotros nos empezaron a mover la perspectiva, y bueno, pues nos ampliaste muchísimas cosas, reconocimos también muchas áreas de oportunidad, y bueno, pues las estamos trabajando justamente pues para desarrollar de mejor manera nuestro trabajo, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo el que hayas participado con nosotros, te agradecemos la amistad, ¿no? Porque una persona como tú siempre suma, ¿no? Y bueno, pues
ya hablando de Fuego Lento, pues ayer justamente teníamos un recorrido por todo el Fuego Lento y cada vez, a pesar de que lo masajeamos medio año para poder publicarlo en marzo, la verdad es que cada vez es mucho más evidente el épico trabajo que hiciste ahí. Y bueno, pues Iñárritu en alguna clase, una masterclass en la UNAM dijo que cuando tú haces un producto pensando en la audiencia, eso es mercadotecnia, ¿no? Y el hecho de que hace rato hubieras mencionado justamente eso, que tú haces tus historias y todo eso pensando en ti, pensando en todo lo que tú tienes para dar y que en algún momento la audiencia, bueno, pues pueda llegar a encajar, pues me parece que yo estoy muy de acuerdo con eso porque muchas veces, y sobre todo pasa últimamente, de repente en ciertas plataformas, pues el autor ve qué es lo que se está moviendo, lo que se está vendiendo, lo que se está leyendo, y entonces pues tratan de apuntar para allá, ¿no? Y bueno, pues eso me parece a mí que no está bien. Y en el caso de Fuego Lento, lo que hablábamos ayer, pues hay muchísimas historias que tú sacas, como decías hace rato, de las orillas de muchas cosas que a lo mejor nadie podría voltear para allá. Y bueno, pues creo que al final quedó un gran trabajo en conjunto que hicimos pues junto con Tevin, junto con Enrique. Y bueno, pues nosotros como Pura Pinche Fortaleza, de verdad estamos muy, muy agradecidos siempre. Y bueno, pues estamos ansiosos, de verdad ansiosos ya de que se rehabiliten ya los eventos, ¿no? Ya estamos nosotros viendo cómo, porque este proyecto pues tiene que tener la salida que se necesita para que llegue al público que de verdad necesita ver esto, porque sí es y créeme que no exageramos, o sea, ni siquiera es un asunto aquí de mercadotecnia, sino es un asunto que de verdad, o sea, la gente tiene que tener este libro porque sí es algo que concentra y es, como lo decíamos antes, algo que da la cara por lo que es y lo que va a ser, porque pues es imperecedero el libro, pues el cómic mexicano, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y yo nada más tendría una pregunta. Fíjate que hace poquito encontré un video en YouTube de Nino Canún, en donde pues están varios ahí. Y bueno, pues encontré ahí un Ricardo bien aguerrido, ¿no? Bien, hasta rudo en su participación, ¿no? Y bueno, yo lo único que te preguntaría es, ¿qué le diría el Ricardo Peláez del 2021 con esta tranquilidad y esta, digamos, pues esta madurez que platicabas hace rato, a ese Ricardo de fin de siglo, ¿qué le dirías? ¿Le dirías que hiciera algo diferente? ¿Le dirías que la cosa viene bien, que no haga tal cosa? ¿Qué le dirías a ese Ricardo? Qué curioso. Sí, ese video de Nino. Bueno, sobre todo le diría que se cortara el pelo. que esa peluca no le sentaba bien. No, pues la verdad es que la posibilidad de esta pregunta que tarde o temprano nos hacemos, ¿no? De qué le diríamos a nuestro yo de hace años. Pues yo efectivamente lo que recuerdo es que creía profundamente en lo que hacía, ¿no? Creía con intensidad en que no hay un tiempo mejor que el que tenemos, ¿no? Que solo tenemos un tiempo, que es el que nos toca vivir. Y lo que podamos hacer de bueno, de memorable, de olvidable, de terrible con nuestras vidas, lo podemos hacer ahora, ¿no?
no hay un momento correcto para nacer. Es el que nos tocó, no lo elegimos nosotros y pues hay que jugar con la partida que nos tocó, el cuerpo que nos tocó, el género que nos tocó, y nosotros llevarlo tan allá o desperdiciarlo o sacarle el jugo que nosotros podamos. Y siempre, o sea, todo lo que he hecho lo he hecho con enjundia porque me entusiasma. No he hecho nada que no me entusiasme, ¿no? Incluso aquello que abandono, aquellas cosas que dolorosamente acaban o que termino, que me veo obligado a terminar, a veces porque no queda de otra, a veces por elección propia, amistades, amores, afectos de todo tipo, todo lo veo con curiosidad, un elemento que no había integrado yo a mi vida en ese entonces, en aquellos años, pero finalmente todo, si lo pienso, todo lo encaraba como con el entusiasmo de sentir que pues era la oportunidad de hacerlo. Entonces, no le pediría realmente a ese Ricardo que cambiara nada en ese sentido, ¿no? Y pues, si acaso que fuera más atento y que se hiciera más caso a sí mismo. Creo que una cosa en la que coincide todo mundo cuando habla de su yo joven es que titubeara menos, ¿no? Y encarara las cosas con mucha mayor seguridad, y porque, pues, bueno o malo es lo que había que hacer, ¿no? Ok, pues muy bien, Ricardo. No sé si tenemos algo más, Héctor. Sí, bueno, un par de cosas más. Nada más, bueno, siempre que tenemos esta sección en el canal de YouTube, que es La Silla, le pedimos al entrevistado que nos haga, sobre todo porque son pocos los espacios de difusión del cómic mexicano, pues que nos recomiende un cómic mexicano. Sé que esta pregunta ya te la habíamos hecho en algún momento en la entrevista anterior, pero no sé si haya un cómic mexicano que pudieras recomendar, o dos o tres, los que tú gustas, para que pues la banda que esté viendo esto, pues lo busque, le eche una buscadita y todos conocer un poco más. Bueno, saltando la obvia referencia al catálogo de ustedes, porque como editorial han significado un punto y aparte en la forma de entender la edición y autoedición de la narrativa gráfica en nuestro país, porque son un fenómeno en sí mismo que digo que es absolutamente indispensable atender, digo, saltando esta recomendación a que se acercaran al catálogo de La Pura Pinche Fortaleza. Recientemente me acordaba, platicando con otro amigo, de una historieta que luego se me escapa a mí un poco del radar. Yo ya no tengo mi ejemplar, lo regalé, pero me parece extraordinaria, que es Micro, la historieta con el personaje Micro de mi tocayo Ricardo García, que yo lamento que no esté produciendo más, o sea, que no sea un autor más prolífico de sus propias historias. Tiene una mano de dibujante extraordinaria. Es un tipo al que admiro muchísimo, una persona además entrañable del que no soy tan amigo como me gustaría, pero le tengo un enorme cariño, admiración y respeto. Esta historieta de Ricardo García, la del personaje Micro, es extraordinaria, y a veces la pongo ahorita en primer lugar porque la pierdo a veces de registro, pero considero que es un momento notable de madurez de la narrativa mexicana. Y luego hay un selecto reducido grupo de historietas que yo considero que son, cada una en su ámbito, momentos de una enorme maduración, porque una obra, sobre todo como las que voy a mencionar, no son productos solo de su autor, sino de todo un momento que confluye en un individuo. O sea, y volviendo un poco a los Beatles, que los mencionaba hace un momento, los Beatles no son solo los Beatles, son el siglo XX y la suma de un chingo de cosas que ocurrieron y que confluyen en ellos. Mandela, Gandhi, López Obrador no son individuos, son una historia condensada en un momento histórico, tanto los buenos individuos como los individuos nefastos, ¿no? Digamos, de toda índole. Hitler no era solo Hitler, era una suma de un montón de taras humanas que confluyen en un individuo. Entonces, bueno, todo esto para decir que estas obras que voy a mencionar, que son las que me surgen ahorita,
son producto no solo de un autor, sino de todo un momento histórico que confluye y que se condensa allí, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Salón Destino de Carlos Vélez, que es una obra extraordinaria. Pienso en el recopilado de historias de Luis Fernando Enríquez, la de Comixtlán, que tiene editado Resistencia. Salón Destino lo tiene editado La Cifra, junto con Aculta o con la Secretaría de Cultura. Bueno, está La Buba de Quintero, que es un conjunto de cartones que condensados en sí mismo como una obra unitaria constituyen también un momento importantísimo, fundamental. La Operación Bolívar de Clement, que también es todo un condensado de una forma de entender la cultura nacional en su enorme vastedad de resquicios, lo psicomágico, lo mágico, lo realismo mágico, y la forma en la que él logra hacer una voz visual, conceptual, argumental, que toca además momentos históricos muy específicos y fundamentales de la historia reciente de México, en la Operación Bolívar de Clement. Entonces, bueno, pienso en esos y creo que son así como piezas básicas, ¿no? De que todo lector en general, no solo lector de imágenes, sino lector de nuestro país y del mundo, podría acercarse y entender un fragmento de nuestro país a partir de estas obras, ¿no? Muy bien, Ricardo. No, pues grandes recomendaciones, ¿eh? Y sí, también pues hay varios de esos autores que tenemos ahí, les tenemos mucho aprecio. Y pues sí, a mí también me gustaría ver más cómics de Micro, ¿eh? Sí, caray. También. Que además Oye, Micro pues, es obra, Micro es la persona y Micro es el personaje. O sea, Ricardo García es Micro, Micro sí. es la historieta que le da el título. O sea, hay una unidad allí. O sea, ese hombre no puede no hacer más cosas con su personaje. Esa historieta es extraordinaria, realmente. Así es. Pues bueno, Ricardo, con esto estamos llegando al final de esta charla. No sé si tú quieras agregar algo más para cerrar un comentario final con respecto a todo lo que platicamos aquí. Pues una vez más la invitación a conocernos a través del trabajo en este caso, pero llevar nuestro mutuo diálogo entre lector y creador pues tan allá como sea posible. Creo que una cosa que nos brinda este momento del planeta en el cual las redes sociales nos hacen realmente tener a los creadores tan a la mano como yo creo que nunca se había visto, no solo por las publicaciones que hacemos en las redes sociales, que hacen que lo que nosotros plasmamos en el papel 5 minutos después pueda estar realmente ante los ojos de las personas, sino porque realmente nos permite incluso entablar de verdad este diálogo de comunicación, ¿no? Que nos nutre mutuamente y que hace entender a la comunidad universal que somos como un todo en el cual pues todos valemos y aportamos por igual, ¿no? Los que emitimos el mensaje y los que lo reciben y lo que nos retroalimentan las personas que reciben los mensajes. Entonces eso, a conocernos profundamente, a llevar más allá pues nuestro acto de consumo lector y de consumo cultural, interactuando con nuestros otros, ¿no? Creo que eso es algo que hace falta muchísimo en este momento, entender que todos somos uno, o sea, que ustedes, La Fortaleza, son sus lectores, que los lectores hacen a las editoriales, que todos los que leemos hacemos al autor, que el autor además nos nutre y nosotros lo construimos como comunidad. Entonces, entender el acto de vida, de creación, como un acto de comunión y de cooperación y de empatía, ¿no? Muy bien, Ricardo. Pues muchas gracias por esta charla, por este tiempo, por tu gran trabajo y por todo lo que ya mencionó Logan hace rato. Realmente, por nutrir de esta forma, no solamente con Fuego Lento, a La Fortaleza, a los nuevos lectores que van a llegar, sino pues a la historieta mexicana en general. Pues muchas gracias, nosotros te admiramos mucho y
pues gracias por compartir tu experiencia y todo esto. No, amigo Logan, no sé si quieres agregar algo más. No, pues gracias por la entrevista. La verdad es que la entrevista anterior fue básicamente del fuego lento de hace 20 años, del siglo XX, digámoslo así. Y bueno, esta del siglo XXI, al final las dos entrevistas me parece que son en sí misma, por todos los conceptos aquí vertidos por Ricardo, pues son documentos importantes para mucha gente que se quiere dedicar a esto, o bien que no conoce que hay cómic en México. Y bueno, pues me parece que con esto se viene a complementar perfecto todo lo que Fuego Lento es, y la importancia que tiene que ahorita ya esté disponible nuevamente, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, y bueno, pues pues vámonos, ¿no, amigos? Siempre muy, muy honrado de la colaboración. Creo que ha sido un todo en sí mismo, la edición y todo lo que te ha ocurrido y seguirá ocurriendo, pues es un acto precisamente también de camaradería y de amistad y de contribución y de aporte, ¿no? A la comunidad que nos lee, de la que formamos parte finalmente, ¿no? Gracias por sus palabras, qué bueno, y pues muy honrado siempre. Un abrazo siempre a los lectores, a los espectadores y a ustedes, por supuesto. Gracias, Enrique, gracias a ti también. Así, total. Pues muchas gracias. Nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita. Eso. Seguimos. Bien, entonces. Adelante. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.